Hola, bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Banqueteando con los Politólogos. Y en esta nueva edición de Bota Libre nos encontramos con la maestra Elvia Higuera. Bienvenida, gracias por estar aquí. El motivo de esta entrevista es conocer más sobre su trayectoria, sus competencias y su visión para el cargo que postula, que ya nos comentará ahorita. Y pues empezaremos con ¿quién es Elvia Higuera? Hola Frida, qué gusto estar contigo, con Alondra y por supuesto con el maravilloso auditorio que nos acompaña en este espacio que yo quisiera iniciar agradeciendo porque pues de pronto con todas las limitaciones que tenemos en el marco de este proceso no es fácil que nos abran los espacios, así que muchas gracias por esa valentía y por esta generosidad. Bueno, ¿quién es Elvia Higuera? Elvia Higuera es una mujer ambientalista con una militancia en el feminismo desde hace 25 años, donde he acompañado, bueno, pues muchas causas sociales, muchos casos de violencia, pensión alimenticia, divorcios. Soy animalista, que también soy muy pues muy cercana a todas estas causas que tienen que ver con la defensa, el cuidado de los seres sintientes, como son los animales de compañía. Y profesionalmente pues te puedo compartir que soy licenciada en Derecho, tengo una maestría por esta casa de estudios en Política Pública, Gobernabilidad y Políticas Públicas. Tengo un doctorado también por esta casa de estudios en Política, Gobernabilidad y también Política Pública, otro doctorado en Género y Derecho y bueno, varias especialidades. Profesionalmente he tenido la oportunidad de desempeñarme en varios espacios que en todos hemos intentado hacer un cambio en base a la implementación de la perspectiva de género, el marco teórico de los derechos humanos. Y bueno, pues he sido fiscal de violencia familiar en el estado de Michoacán, consejera electoral, también he trabajado en la Secretaría de Igualdad Sustantiva y como encargada del área jurídica y de capacitación, presidenta del Sistema Estatal Anticorrupción y recientemente subsecretaria de Derechos Humanos y Población en la Secretaría de Gobierno. Pero lo que más me encanta es la docencia, donde tengo más de 20 años impartiendo clases en diferentes espacios académicos y desde donde hemos intentado pues introducir la perspectiva de género como un eje transversal en la formación de las y los estudiantes. Y también soy mamá de Aura, una niña de 23 años. Esa es Elvia Higuera. Muy bien, una trayectoria bastante amplia, muy completa. Y bueno, estamos empezando como con las preguntas para romper un poquito el hielo. ¿Qué quería hacer de niña Elvia Higuera? ¿Qué quería hacer de niña? Híjole, pues yo creo que de pronto cuando uno es niña se piensa en muchos espacios, en muchos momentos, que debo decir que además mi generación pues todavía fue una generación donde de pronto no había esta posibilidad de vernos en cualquier espacio que nosotras deseáramos, claro. No había esta posibilidad de vernos como científicas, como astronautas, mucho menos pensar en destacar en el ámbito de la política porque no teníamos referentes que fueran una fuente de inspiración. Pero siempre pensé en el tema de la docencia. Creo que siempre de niña me soñé frente a un aula, pudiendo, de hecho pensaba con niños y niñas infantes, es decir, así de preescolar, pero bueno, pues las circunstancias me fueron llevando por otro rumbo, que digo que igual lo he valorado, lo he agradecido, lo he disfrutado en cada momento, pero quizá me hubiera gustado ser maestra de primaria, de primaria o preescolar, porque creo que ahí es donde más podemos incidir en las infancias. Una educación inclusiva, igualitaria, una educación donde niños y niñas aprendan a verse como iguales, a respetarse como iguales. Entonces creo que ese hubiera sido como un espacio idóneo para mí. Claro. Aparte me encantan los niños y las niñas. Yo creo que si por mí hubiera tenido como 10 hijos o hijas. Entonces, si no hubiera estudiado, ¿se hubiera dedicado a la docencia? De tiempo completo. De tiempo completo. Ahorita lo hago pues en algunos espacios que tengo y no lo he dejado de hacer de manera ininterrumpida. Estoy en licenciatura, en algunos programas de maestría y doctorado, pero creo que donde más podemos incidir es justamente en las infancias. Muy bien, muy bien. Bueno, ahorita ya que rompimos el hielo, que nos gustaría conocer más en detalle tu formación, tus experiencias y trayectoria profesional.
Ok, bueno, pues te puedo compartir en cuanto a experiencias profesionales, es cómo cada uno de los espacios te van marcando en tu historia de vida, pero además cómo también tú puedes hacer la diferencia en cada uno de estos espacios y dejar como tu aporte, ¿no? Decir, es que esto yo lo propuse, esto yo lo dejé. Y bueno, en el ámbito de la fiscalía, pues debo de decirles que fui fiscal a una edad muy temprana, tenía 27 años, entonces de pronto entrar a las áreas en ese entonces de procuraduría, porque era procuraduría, pues no era fácil, porque pues de pronto ser joven, ser mujer, en un espacio muy masculinizado en ese entonces, donde mayormente eran hombres policías, peritos, ministerios públicos, pero tuve la fortuna de trabajar con un equipo súper bonito. En un primer momento pues fue romper muchas inercias, muchas resistencias, porque pues hay que decirlo, sí todavía los espacios de procuración de justicia, en algunos, no en todos, pues de pronto prevalecen comportamientos inapropiados, de repente hay situaciones que tienen que ver con temas de corrupción, de pronto el abuso que también se comete ya hacia las personas. Y entonces pues yo decía, en la Fiscalía de Violencia Familiar no podemos permitir esto porque es donde llegan las víctimas más sensibles de un delito, violencia hacia las mujeres, hacia personas adultas mayores, hacia las infancias, todas estas cruzadas, todo tipo de violencias. Y entonces creo que algo que me ayudó mucho, primero pues que fuera una oficina de puertas abiertas, donde cualquier persona que quisiera que su servidora la asesorara, con mucho gusto yo lo hacía. Puse cartelitos en todas las oficinas de la Fiscalía que estaba prohibido el pago de servicios porque todos eran gratuitos y que si alguien cobraba, pues podían pasar directamente conmigo, porque a veces sucedía sin que yo me diera cuenta y de pronto me daba… Después me daban la información de que alguien estaba cobrando, que por un peritaje, que por un tema de acompañamiento policíaco, etcétera. Y entonces dije, no, esto no lo podemos permitir. Y entonces esos cartelitos me funcionaron muy bien porque la ciudadanía se sintió con la confianza y a la vez pues que también se inhibió en aquel personal que de pronto tenía estas malas prácticas. Entonces creo que eso fue algo muy, muy bonito. Y de pronto me di cuenta que habíamos hecho un buen trabajo cuando ya de los últimos meses que estuve, pues de pronto en un primer momento cuando llegué, pues la resistencia de los policías, los peritos, y de pronto pues atender casos a las 3, 4 de la madrugada, que muchas veces pues sabemos que es cuando sucede la violencia, después de la fiesta familiar, del baile, del jaripeo, etcétera, el partido de fútbol, que llegan en estado de ebriedad y demás. Y de pronto me di cuenta que habíamos generado un trabajo súper bonito cuando ya de repente llegaba una persona, una mujer maltratada o violentada a las 2 de la madrugada, a las 3, y los policías ya sabían qué hacer. De pronto era ya decir, licenciada, llegó un asunto así, pero ya vimos el tema del albergue, ya les compramos tacos y leche a los niños y pan, y de pronto ya les compartimos uno de los juguetes que a veces teníamos ahí, o ropita o zapatos que ellos mismos llevaban para estos niños y niñas. Y entonces me di cuenta que algo que incide mucho en las personas para el cambio es el ejemplo. Porque si ellos te ven actuar con generosidad, que compartes, que das un trato amable, respetuoso, pues eso incide mucho en el comportamiento de las personas. Entonces, esa parte me encantó de cuando estuve en Fiscalía, que logramos este cambio. Y bueno, después cuando soy consejera electoral de ahí, pues implementamos el Observatorio de Participación Política de las Mujeres, que fue como un espacio donde se daba acompañamiento a las mujeres que vivían algún tipo de violencia política en razón de género. Se trabajaban lineamientos para el tema de la paridad, para que las mujeres no solamente fueran candidatas, sino que además fueran candidatas competitivas, porque la paridad no se agota solo con la postulación, sino además tienen que ser competitivas en términos electorales. Y entonces pues trabajamos estos lineamientos. Después en el sistema anticorrupción, pues ahí trabajamos mucho el tema de la transparencia y rendición de cuentas, porque finalmente no puede haber combate a la corrupción si no se aborda desde la investigación, desde la sanción, pero también desde generar mecanismos que obliguen a una mayor transparencia y rendición de cuentas. Y bueno, pues acá en la subsecretaría trabajamos muchas temáticas vinculadas a problemáticas contemporáneas que estamos enfrentando, como el tema de las personas desaparecidas, que digo en lo personal creo que ya es un tema de crisis humanitaria
en muchos territorios. Es como una herida abierta que tenemos en este país y que justamente tenemos que seguir trabajando para darle acompañamiento, sobre todo a las madres de personas desaparecidas, el tema del desplazamiento forzado, que también es un tema que tenemos pues a nivel nacional un poco complicado en algunos territorios, el tema de la promoción, difusión, darle seguimiento y cumplimiento a varias recomendaciones. Entonces, bueno, fue algo de lo que hemos trabajado desde esta subsecretaría y un poco de lo que se ha trabajado en términos profesionales. Sí, qué importante cambiar las dinámicas de los espacios que se ocupan, ¿no? O sea, lo que mencionaba de cómo se espera tener resultados diferentes si se hacen las cosas de la misma manera, ¿no? Así es, que es una frase muy sabia, Sí. por cierto. Está verdaderamente empeñada en lo que es ser una abogada. Impresionante, pero ¿nos podrías detallar tu formación académica y cómo consideras que esta la ha preparado para el cargo que estás postulando? Sí, pues de entrada creo que es como una conjugación de ambas cosas, porque a veces creo que cuando estamos muy metidos en lo académico, pues de pronto nos perdemos la parte de lo social, claro, parte de lo que está sucediendo en la realidad cotidiana. Y algo que se me pasó a decir es que también soy activista social, tengo ya muchos años de militancia en diferentes causas y entonces desde la parte formativa pues creo que esta es sumamente importante porque te da las bases teóricas, te da muchas herramientas de análisis, de comprensión de los fenómenos que están sucediendo en términos sociales en el ámbito de la justicia. Debo decir que mucho de lo que he aprendido ha sido posterior a mi licenciatura, porque cuando yo estudié Derecho, pues ni quien hablara acerca de la perspectiva de género, que ahora sabemos que es una herramienta metodológica, científica, que te da muchas bases para poder identificar la desigualdad entre mujeres y hombres, pero que además te da también las herramientas para poder disminuir esas brechas de desigualdad. Entonces, bueno, toda esta parte formativa que he tenido ha sido, digamos, un poco posterior a mi licenciatura en Derecho, que me he estado especializando pues en diplomados, en temas de derechos humanos. Una parte que me apasiona mucho son las sentencias que se han emitido en contra del Estado mexicano por violaciones graves a derechos humanos por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que me parece han creado estándares y criterios que todos los jueces y las juezas deberían estar aplicando en sus sentencias, como por ejemplo la sentencia de Campo Algodonero, que es esta sentencia emblemática por el caso de González y otra de estos 8 cuerpos que fueron encontrados en esto que se denominaba Campo Algodonero en el año 2003 y que justamente nos llevan a esa sentencia que fue como, digamos, un parteaguas para visibilizar la violencia en contra de las mujeres en México y específicamente en Chihuahua, donde solamente 3 de casi estos 700, 800 cuerpos que fueron asesinados en un lapso de 10 años, pues solamente 3 llegaron a la justicia, pero esa justicia fue expansiva porque también logró cambios muy importantes en este país, que ahora pues hasta ustedes son beneficiadas por los efectos de esta sentencia, todas las chicas, las jóvenes, las niñas que vienen, porque esa es la riqueza de una sentencia emitida por la Corte Interamericana. Entonces esa parte me apasiona mucho, todo lo que es el sistema interamericano de derechos humanos, las sentencias emblemáticas que se han emitido en contra del Estado mexicano y que son muchas, solamente dije una, pero pues está el caso de Rosendo Radilla, desaparición forzada, Inés y Valentina por un caso de violación cometido por militares en contra de 2 mujeres indígenas, el caso de San Salvador Atenco, donde se utiliza la tortura sexual para reprimir la libertad de manifestación y de protesta. Entonces, creo que mucho de lo que yo me he especializado ha tenido que ver con estas materias, pero muy enfocada a la justicia desde una perspectiva diferente, desde una perspectiva de las infancias, desde una perspectiva de las personas con orientación sexual diferente, desde la perspectiva de género, que me parece que son categorías que de pronto no han sido abordadas mucho dentro de nuestro sistema de justicia, entre algunas otras más. Bueno, ya nos habías contado cómo había sido tu experiencia, alguno de tus casos, momentos destacados, como es el de que estuviste en fiscalía combatiendo corrupción, actos de corrupción, acompañando a mujeres, pero ¿cuáles han sido los momentos más destacados en tu carrera profesional hasta la fecha?
Híjole, pues no sé si sean momentos destacados o momentos complejos, pero te puedo compartir dos, que tiene que ver justamente mucho con la experiencia profesional y que eso también me ha llevado, pues obviamente, a tomar decisiones. Uno fue cuando, estando en fiscalía todavía, siendo fiscal, me tocó atender el asunto de una niña de 7, 8 años, del municipio de Pátzcuaro, una niña que se dedicaba a vender chicles en la placita y bueno, de pronto pues no regresó a su casa, en una casa con mucha pobreza, una casa con mucha promiscuidad y con mucho abandono, porque de pronto la niña no llegaba a dormir 2 o 3 noches, la mamá le pegaba cuando no terminaba de vender la cajita de chicles, entonces pues la mamá asumió que la niña no había llegado porque no había vendido los chicles. Pasaron 2 días y ya la mamá fue a presentar un acta por la desaparición de esta niña. Y bueno, fue un caso muy dramático porque la niña fue llevada por 3 adolescentes más grandes que ella a un paraje solitario en Pátzcuaro. Durante 2 días la torturaron, la abusaron de manera terrible. Y entonces, bueno, al final terminan cortando su cuerpecito, lo meten en una maleta y se encuentra en un río de aguas negras. Ese caso me marcó mucho porque finalmente cuando leía las declaraciones de estos chicos, pues había tanto exceso de violencia, de abuso, de tortura, de lo que esta niña había sufrido. Y entonces me di cuenta que ya después de 7 años de atender casos de violencia, pues yo también ya no podía seguir atendiendo porque ya era como este tema también de salud mental personal, donde son casos que te llegan a mover tanto internamente. Se logró hacer justicia, se detuvieron a los chicos, pero pues también era esta parte de pensar cómo 3 adolescentes eran capaces de haber cometido esas atrocidades. Entonces son esos casos que te mueven mucho en términos profesionales y personales, y bueno, a partir de ella presentó mi renuncia porque dije, no, ya no puedo seguir trabajando esto, ya era como demasiada carga de violencia todos los días. Y un segundo momento que me pareció muy, ahora la distancia, pues lo valoro porque fue toda una experiencia. Hace aproximadamente, ¿qué será? 4 años, 4 o 5 años, contendí para la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y entonces pues tenía como todas ya las posibilidades, habían ahí como generado, digamos, como una buena aceptación de mi perfil y tenía que hacer una comparecencia frente a una comisión del Congreso del Estado y de pronto pues yo, en congruencia a mi militancia feminista, pues voy con un pañuelo verde, se me ocurre ponerme un pañuelo verde. Hago mi comparecencia, alguien me toma una foto del pañuelo verde y entonces, así como pum, rápidamente me empezaron a preguntar qué significaba eso. Dije, pues es que es una manifestación de que estamos a favor de un movimiento que viene impulsándose en toda Latinoamérica, que es la Marea Verde, y que estamos a favor de la interrupción legal del embarazo. Pues ese pañuelo verde me costó la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos porque a los pocos minutos recibo llamada de un diputado, muy molesto, pero además muy grosero, y de pronto me empieza a decir que yo había sido una persona, que yo había ido a faltarle el respeto al Congreso del Estado, que porque cómo era posible que yo hubiera llegado con un pañuelo verde sabiendo lo que significaba, cuando en el Congreso del Estado pues no estaban a favor de esa postura, que las ideologías de género, lo recuerdo perfectamente, me dijo, ese tema de las ideologías de género no son más que estupideces de mujeres que no tienen nada que hacer y usted fue una irrespetuosa y de antemano le comento que usted no va a resultar electa en este proceso porque yo me voy a encargar de que usted no llegue. Lo curioso es que después a ese mismo diputado, que eso sí me pareció muy grave, en su momento pues yo intenté defenderme, me presionaron mucho para que me pronunciara a favor de la vida y dije, claro que soy a favor de la vida, o sea, solamente alguien enfermo o mal puede estar a favor de la muerte. Estoy a favor de la vida, pero una vida que se elija, una vida que se decida, una vida que se le garantice una calidad de vida a esas infancias, que vivan en dignidad, en derechos, que tengan todas las posibilidades de desarrollo. Claro que creo que esa vida pues siempre la voy a defender.
Y pues también estoy a favor de que si en algún momento no hay condiciones para que una infancia pueda crecer de esta manera, pues no tiene sentido. Entonces, y bueno, pues ya de ahí hubo una serie de publicaciones, fue como muy violento el trato que me dieron muchos medios de comunicación, muchas personas públicas, porque bueno, eran así como yo leía comentarios de que le pedimos al Congreso del Estado, por favor, que no vayan a votar por una abortista, por una asesina, recuerdo que en algunos decían una asesina. La Iglesia Católica, en una rueda de prensa un domingo que hizo aquí Monseñor, hacía el llamado a la iglesia, al Congreso del Estado de que no fueran a votar a favor de una mujer asesina, de alguien que estaba en contra de la vida. Bueno, se hizo una situación bastante compleja. El tema es que cuando se hace la votación, pues se hace una votación muy oscura. En el caso de Michoacán tenemos 40 diputados y diputadas. Pues resultado de esa votación esa noche hubo 42 votos, o sea que yo dije, bueno, salieron 2 votos de más. Entonces el proceso pues estaba totalmente viciado, ya no hubo condiciones, pero lo curioso es que ese diputado, que en ese momento así se portó súper grosero conmigo, después fue señalado por corrupción, y corrupción donde hacía además señalamiento acerca del consumo de la prostitución. Yo decía, ¿qué es más inmoral? Robarte el dinero del pueblo, pero además consumir cuerpos de mujeres. Eso me parecía mucho más inmoral. Y al final renuncié al proceso, ya no quise seguir en esa parte, pero sí escribí una carta en redes sociales donde sí hacía mención de que muchas de las personas que se habían sentido con el derecho de juzgarme y de señalarme, muchos de ellos tenían señalamientos de violencia doméstica, de acoso sexual, de que no pagaban pensión alimenticia. Entonces dije, ¿cómo es posible que se hayan sentido con la calidad moral de juzgarme en base a una lucha, a una ideología, cuando ellos tienen situaciones que me parecían más carentes de ética y que los había citado a una posición moral por encima de la mía para justamente señalarme de esa manera? Entonces ese pañuelo verde me costó la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Que vivió en ese momento, o sea, no me imagino todo lo mediático, no, qué horror. Pero me parece muy destacable que a pesar de la presión ejercida, los principios y la convicción estuvieron intactos. O sea, me parece que así es como se debe conducir cualquier servidor público o cualquier persona que, bueno, cualquier profesional en realidad, pero más en el servicio público. Yo creo que la congruencia y la integridad son como 2 principios fundamentales que te deben de guiar en tu ejercicio público, profesional, porque además eso marca diferencia. Y a las mujeres nos cuesta mucho trabajo además llegar a esos espacios como para no asumirlos desde la congruencia a tu ideología. Uh-huh. Cualquiera que profeses, digo, en mi caso es una ideología feminista, no partidista, entonces creo que hay un valor en siempre tenerlo presente, porque además crees en ello y luchas porque las cosas sean diferentes. Muy bien. Bueno, pues pasaremos a la tercera sección, ya para ir cerrando un poquito. En esta sección nos platicará un poco sobre sus propuestas o las cosas un poco más críticas al interior del Poder Judicial. Y justo me gustaría empezar, ¿cuáles son las áreas que considera más críticas del Poder Judicial y cómo propone abordarlas? Híjole, yo creo que de los vicios que tenemos dentro del Poder Judicial, bueno, yo identificaría 3. Primero es esta lejanía del Poder Judicial con la ciudadanía. Yo que he hecho acompañamiento a muchos casos por ejemplo, de pensión alimenticia, de divorcio, que de pronto se vuelve tan necesario que un juez te escuchen, porque de pronto son temas muy sensibles, que si el niño con discapacidad y que de repente ya le están quitando, recortando la pensión alimenticia, pues de pronto un expediente no te permite sentir esa impotencia, esa afectación al proyecto de vida de la mamá, que todo el tiempo tiene que estar cuidando a ese niño, a esa niña. Entonces, digo, yo en lo personal, sí, en muchos casos era imposible ver a la jueza, al juez, claro, sin que esto rompiera el principio de imparcialidad, porque además jamás me hubiera atrevido a que hicieran algo indebido en base a darle preferencia a un caso, a una de las partes, pero que sí sintieran la circunstancia por la cual estaba pasando esa señora, ese niño, esa niña.
Entonces, creo que uno de los grandes retos que se tiene ahora en la conformación de la visión que quisiéramos para este nuevo Poder Judicial es que fuera un Poder Judicial abierto a la ciudadanía, de puertas abiertas, porque además también dentro de esta falta de cercanía, pues se creó, digamos, como una clase muy privilegiada de los jueces, magistradas, inaccesibles totalmente a la población, es decir, el acceso era casi imposible. Insisto, siempre bajo el principio de imparcialidad, siempre respetando esa parte, pero creo que de pronto sí era necesario que tuvieran como mayor apertura hacia la gente, especialmente porque son un poder del Estado. Y digo, yo no le encontraba una lógica de por qué tan complejo que un magistrado, una magistrada recibiera a una persona, porque era imposible. Entonces, me parece que ahora la apuesta es que a través del voto ciudadano, por ejemplo, si Frida vota por mí y de pronto Frida tiene necesidad de una asesoría, no es que me vaya a pedir que emita una sentencia a favor, no es que me vaya a pedir que yo haga algo indebido, simplemente ocupo una asesoría porque hay algo que no entiende en un documento, porque también el lenguaje que se maneja dentro del Poder Judicial es muy técnico, es muy especializado. Y una persona de pronto, a veces a nosotras como abogadas nos cuesta trabajo entenderlo. Ahora una señora que no sabe qué es un punto resolutivo en una sentencia de pensión alimenticia donde se ordena al deudor alimentario a tantas cosas. Entonces yo creo que en muchas ocasiones basta con que yo escuche a Frida y yo le diga, a ver Frida, esto significa esto. Que también el compromiso sería como emitir sentencias o resoluciones pues lo más sencillo posible, en un lenguaje muy accesible a las personas, de tal manera que inclusive para que esa persona pueda comprender esa sentencia, no ocupe pagar a un abogado o una abogada, porque en muchos casos no es necesario que transiten por el pago, que también eso es una dificultad porque no todas las personas pueden pagar. Y entonces ahora, en el marco de este proceso, si Frida vota por mí, me da su voto de confianza, pues Frida va a tener toda la legitimidad y todo el derecho de agarrarme aquí afuera de la calzada San Diego y decirme, a ver, licenciada, yo voté por usted y ahora yo necesito que usted me escuche. Yo tengo una necesidad de una asesoría, de un caso que no conozco, que no sé, y yo estoy obligada a escucharla. Creo que mucho de, digamos, la bondad de esta reforma es que va a permitir esta cercanía entre la ciudadanía y quienes podamos llegar a el nuevo Poder Judicial o a esta posibilidad de un Poder Judicial diferente. En un primer momento, yo digo, humano, sensible y cercano a la ciudadanía. Que además emita sentencias basada en una visión de las necesidades de los diferentes grupos sociales que todavía se encuentran en una situación de atención prioritaria por todas las desventajas históricas en las cuales se han situado y que además se haga en un lenguaje sencillo, que cualquier persona la pueda comprender. Otro me parece el tema de la corrupción, que sí hay que decirlo, creo que algo que incentivó mucho el tema de la reforma, pues fueron estas malas prácticas que se fueron generando al interior del Poder Judicial, que cualquiera que haya litigado un caso, pues había que darle un apoyo al actuario para que te acompañes en la diligencia, que si el tema de agilizar a lo mejor alguna prueba o alguna audiencia, de pronto transitaba por una cuestión económica y creo que ese era como el gran sentir de la ciudadanía. Por un lado, pues a veces abogados que hacen una mala praxis de su ejercicio profesional, que para todo te piden lana, y la otra lo que había dentro del juzgado, que también en muchas ocasiones pues no sabemos si era el abogado o la abogada la que pedía lana, no sabemos si esa lana realmente llegaba al Poder Judicial, pero eso generó una mala fama del Poder Judicial. Y entonces creo que también el tema del combate a la corrupción, la transparencia, el manejo ético, digamos, del personal que labore contigo en un juzgado, pues tiene que ser parte del cambio. Y el tercero, que me parece también muy importante, es que yo quiero decir que si no se hubiera dado esta reforma, en mi vida me hubiera visto como aspirante a estar en una magistratura, y hay que decirlo, que de hecho lo amamos, quienes hemos estado vinculadas al ejercicio, a la litigada, pues claro que nuestro sueño es en algún momento ser magistrada, ser jueza, ser juez. Y entonces me parece que algo maravilloso esta reforma es que nos da esta posibilidad.
porque si yo no hubiera tenido esta convocatoria que me dio la puerta de entrada para ser parte de este proceso, jamás en mi vida hubiera llegado, porque no tengo familia dentro del Poder Judicial, porque no tengo carrera judicial, tengo experiencia, tengo conocimiento, porque he estado dentro del medio. Pero para poder ingresar, pues sabíamos que era mucho más fácil si tenías algún vínculo consanguíneo. Ahora ya no. Ahora abre la posibilidad para que Frida en algún momento sea candidata, para que Alondra también en algún momento vaya en una boleta, para que muchos de sus compañeros y compañeras estudiantes de Derecho puedan estar en esas boletas, y me parece que eso también es algo muy bueno dentro de la reforma, que ahora también abre la posibilidad para que mucha gente joven pueda ser parte ahora de este poder del Estado, que va a ser elegido mediante el voto libre y secreto de la ciudadanía. El gran reto que tenemos ahora es que la ciudadanía se involucre en este proceso, que nos conozca, que sepa lo que hemos hecho, dónde hemos estado, que sepa cuál es nuestro compromiso con la justicia, y que el 1 de junio salgan a votar esas 11 boletas para elegir tanto a quienes van a estar en la justicia federal como en las del Estado de Michoacán, en la del Estado de Michoacán. Y hablando del tema de la corrupción, ¿qué medidas propondría para mejorar la transparencia dentro del Poder Judicial? Mira, yo creo que el ahora nuevo Tribunal de Disciplina Judicial va a ser un papel sumamente importante. Son 5 magistrados que van a poder elegir también el 1 de junio. Son 3 mujeres, 2 hombres, que también algo maravilloso que quiero señalar es que ahora vamos en un 50-50, que también era una deuda histórica, porque en el caso de Michoacán nunca hemos tenido una mujer presidenta del Poder Judicial. Ha habido sustitutas solamente, pero nunca ha habido una mujer presidenta titular dentro del Poder Judicial. Y entonces creo que a través del Tribunal de Disciplina Judicial, pues yo he escuchado las propuestas de mis compañeros y coincido con ellos: procedimientos ágiles, a partir de un correo electrónico poder presentar tu queja si es que un juez te pidió lana, si es que un secretario te está pidiendo obtener un beneficio a cambio de un acuerdo, a cambio de un proyecto de sentencia, en este caso un proyectista. Entonces me parece sumamente importante el tema de que a través de este Tribunal de Disciplina Judicial, primero ellos son los que nos van a estar fiscalizando a nosotras y a nosotros, tanto magistrados, magistradas, como también a los jueces. Pero también van a poder conocer de todos los casos que se vayan presentando en un juzgado. Entonces me parece que procedimientos sencillos para el combate a la corrupción, procedimientos sencillos, accesibles a la ciudadanía, que no requieran tanto formato, tanto llenado de documentos, y que a partir de ahí se hagan investigaciones. Y yo creo que si también tenemos un adecuado sistema interno de sanciones, pues digo, primero, pues eso va a hacer inhibir a los que están adentro cometiendo esas faltas. Y la otra también nos va a generar confianza con la ciudadanía de que estamos realmente comprometidos con la transparencia, pues sobre todo con el trabajo honesto y ético al interior del Poder Judicial. Ok, muy bien, importantísimo lo último, ¿no? ¿Qué papel cree que la tecnología debería jugar en el futuro del Poder Judicial? Pues yo creo que la tecnología ha permitido como avances muy importantes. Ahora con esta plataforma me parece que el sistema que maneja el Poder Judicial es muy bueno, mediante el cual puedes estar revisando acuerdos casi de manera inmediata, localizas fácilmente un expediente, le das seguimiento, que también en algunos casos también la información que de pronto se publica es muy poca y no te permite, tienes que ir finalmente a revisar el expediente físicamente, pero me parece que sí tenemos que hacer, a lo mejor fortalecer más el uso de las tecnologías, especialmente para el tema, por ejemplo, de desahogo de audiencias, que muchas ya pueden ser virtuales. Viene el nuevo Código Familiar a nivel nacional y el nuevo Código Civil de procedimientos civiles y familiares. Entonces creo que también ahí ya viene el tema del manejo de muchas audiencias, que quizá ahora, por ejemplo, nosotras que vamos a estar en la región, pues a lo mejor la persona de allí ya no puede comparecer al tribunal, pero podemos tener una audiencia vía Zoom para agilizar su caso. Yo creo que si lo utilizamos para darle celeridad y digamos un manejo informativo mucho más adecuado a la persona que está en un procedimiento, pues va a ser una cosa súper buena el poder aprovechar la tecnología para este fin.
Por supuesto. Y hablando de la confianza ciudadana que consideramos la mayoría, yo creo que está muy desgastada en el Poder Judicial, ¿qué propuestas tiene para fomentar la confianza ciudadana? Pues yo creo que el primer punto es ahora, primero que nos conozcan, que sepan quiénes somos, quiénes estamos en esas boletas, por qué pedimos marcar la boleta verde, número 03, quiénes somos las que estamos en esa boleta, de quiénes son esos 3 nombres, a qué caras pertenecen, qué trayectoria tienen. Entonces yo creo que un punto importante en este proceso de la confianza ciudadana va a ser en este primer momento que nos conozcan, que nos identifiquen. El segundo yo le apostaría que ojalá así sea, que nos den su voto de confianza. Y el tercero, pues ya que sobre la marcha, dependiendo cómo se está transformando el Poder Judicial y que la gente lo sienta como un poder cercano a la ciudadanía, pues sobre eso o reafirmamos o también replanteamos el tema de cómo podemos seguir fortaleciendo a partir de lo que la ciudadanía nos señale, porque también es importante decir que tenemos que estar con toda la apertura a la crítica, a los señalamientos, porque finalmente vamos a venir de una elección ciudadana donde la gente nos va a votar y eso implica una corresponsabilidad o nosotras devolver con un buen trabajo, ético, honesto, responsable, esa confianza que nos están dando con un voto. Entonces, creo que va a ser un proceso que vamos a ir construyendo a un corto y mediano plazo a partir justamente de que la ciudadanía perciba el cambio ahora de cómo va a funcionar este Poder Judicial a partir de esta reforma histórica. Sí, completamente de acuerdo. Ya para cerrar, ¿qué opinión tienes sobre el sistema de justicia actual y cuáles que sean las reformas prioritarias? Bueno, me parece que el sistema de justicia actual pues ha venido funcionando, digamos, hasta cierto punto de manera, pues, digamos, medianamente adecuada en la medida que atendía, resolvía algunos casos. ¿Cuáles son las deficiencias que yo veo? Es, por ejemplo, el tema de la falta de celeridad en los asuntos, la falta de cercanía con la ciudadanía, el tema de la corrupción, que bueno, decíamos, pues de pronto estaba desde que llegabas a presentar la demanda y luego te la tornaban y que bueno, pues había que empezar de pronto a generar algún tipo de situaciones de malas prácticas. Creo que esos son como los puntos, el tema de esta cuestión consanguínea que se fue generando, que de pronto ya no era el Poder Judicial de la Federación o el Poder Judicial del Estado, sino el Poder Familiar del Estado de Michoacán. Entonces creo que todas esas cosas tienen que cambiar y creo que la apuesta y lo que yo te puedo compartir de muchos candidatos y candidatas que he escuchado en este proceso es que son como los puntos nodales que queremos cambiar. Que las propuestas ahora que estamos manejando en el marco de esta campaña, pues mayormente van dirigidas sus propuestas, así igual que las mías, en un poder judicial humano, sensible, que incorpore nuevos enfoques a esa tarea de impartir justicia, como las que hemos comentado, temas de género, discapacidad, el tema de una orientación sexual diferente, lo que las personas adultas mayores ocupan en un juicio intestamentario, cuando son despojadas de su patrimonio. Todo eso tenemos que analizarlo con un enfoque diferente, pero también escucho propuestas donde el compromiso es transparencia, rendición de cuentas y un seguimiento mucho más eficaz a las faltas que se vayan generando para efecto de irlas erradicando. Entonces creo que eso nos va a permitir mejorar en mucho nuestro sistema de justicia en México, que hay que decirlo, tiene una deuda histórica con víctimas de muchos delitos, tiene una deuda histórica con muchos casos de feminicidio que no fueron resueltos de manera adecuada, de las madres buscadoras que día con día salen a buscar justicia por sus hijos e hijas, intentando localizarlos, el tema de las víctimas de cuestiones de violencia, de sustracción de menores, que de pronto también niños y niñas que son sustraídos, estas cuestiones de pronto de sentencias que se emitían a favor de las grandes corporaciones o grandes empresas económicas donde se les exentaba el pago de impuestos, muchas cosas que tenemos que replantearnos ahora desde esta visión de lo que queremos que sea un poder judicial, tanto a nivel federal como estatal. Bueno, muchísimas gracias por compartir tus experiencias, tu visión, cuáles son tus propias
propuestas, eso que tú piensas, lo que piensas de cómo sería un sistema de justicia que debería ser para regresar la confianza del pueblo, de poder acceder a ellos en lugar de acceder a otros medios alternativos. Ya para finalizar, ¿tienes alguna pregunta, algo más que nos quisieras compartir sobre tu perfil? Pues solamente reiterar el agradecimiento por el espacio. Esperemos que a través de estos espacios también logremos acercarnos mucho a la gente joven, que me parece que en ustedes está, digamos, una oportunidad maravillosa de que con su voto marquen la diferencia, que ustedes salgan a votar. Me parece que es el reto más importante que tenemos, que logremos romper esa inercia de la apatía, de no interesarse, sino que por el contrario, ustedes sean las primeras y los primeros que salgan a ejercer su derecho al voto, porque en ustedes consideren es el perfil más adecuado, el que mejor les haya caído, el más divertido, o lo que sea, pero que salgan a votar, porque me parece que el voto de la gente joven es el que puede marcar la diferencia en este proceso electoral, es el que puede abonar a democratizar uno de los poderes que estaba totalmente alejado del sentir ciudadano, porque además bajo esta lógica de la división de poderes de Montesquieu, pues ¿por qué elegimos a un ejecutivo? ¿Por qué un legislativo? ¿Y por qué no a un poder judicial? ¿Por qué no teníamos esa posibilidad? Pues ahora en México la vamos a tener. Y creo que ustedes están en un momento histórico que si nos acompañan con su voto, con su participación, eso también va a marcar un parteaguas en la historia democrática de este país. Y qué bonito que ustedes sean parte de este cambio. Y finalmente, pues nos señalar que algo de lo que también queremos trabajar mucho es cómo logramos fortalecer y mejorar el acceso a un derecho humano tan importante como es el derecho de acceso a la justicia. Porque cuando hay justicia en una sociedad, la gente vive en paz, la gente se siente restaurada, la gente evita el conflicto, porque finalmente hay un sistema de justicia que le está dando respuesta ante la situación que vivió. Cuando no hay respuesta dentro de ese sistema de justicia, la gente sale, genera conflicto, intenta hacer justicia por su propia mano, y yo creo que eso evidencia en gran medida las fallas que se tienen dentro de ese sistema de justicia. Por eso yo estoy convencida que si tenemos un sistema de justicia fortalecido, íntegro, honesto, que dé respuesta a ese derecho humano, yo estoy convencida que vamos a vivir inclusive una sociedad mucho más pacífica. Esperamos que este haya sido un espacio para conocer más a los perfiles que tenemos en esta próxima elección, y le agradecemos su presencia el día de hoy. Agradecemos mucho su espacio, su tiempo, que se haya preparado, que nos pudiera regalar este tiempo de su día, y esperemos que llegue a lo que usted quiera, que llegue a donde usted se proponga. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mucha suerte. Frida. Muchas gracias, Alondra, y muchas gracias a mi querida Casa de Estudios, la Universidad Nueva España. Un placer haber estado con ustedes. Ok, boleta verde, número 03, en el Distrito Judicial de Apatzingán. Gracias.